Hola, bienvenidos al estudio Conociendo a Dios. Esta es nuestra lección número 3. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 20. Recordamos que este estudio es un estudio cronológico, versículo por versículo. Generalmente le hacemos preguntas al texto. Entonces vamos al versículo 20. Vamos en el día cuarto. Versículo 20 dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Bien, vamos a hacer preguntas al texto. Dice, que Dios le da una orden a las aguas y le dice que produzcan las aguas seres vivientes. ¿De dónde salieron las aves? Las aves salen del agua. Las aves que vuelan sobre la tierra, sobre la abierta expansión de los cielos, salieron de las aguas. Luego creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Dice, produjeron según su género. Esto nos habla de que Dios es un Dios de ley y un Dios de orden. En el versículo 22 dice que bendijo Dios diciendo, fructificar y multiplicaos. Hemos visto que la bendición tiene que ver cuando Dios da una capacidad a los seres para un propósito. Eso es bendecir, dar una capacidad para cumplir un propósito. Versículo 23 dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Pero dice la palabra, y vio Dios que era bueno, o sea, que era útil a su propósito. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí vemos algo interesante de Dios. Los animales salen de la tierra. Dios da una orden a la tierra y la tierra comienza a producir animales, bestias, según su género. ¿Qué significa esto? Que Dios no está de acuerdo con los cruces de raza o con los cruces de género. Dice cada uno según su género. Uno ve que cuando se cruza un caballo o una yegua con un burro, da una mula y la mula no puede seguir reproduciéndose porque hay una ley de Dios, una ley. Lo mismo pasa con las frutas cuando se mezclan, cuando se cruzan, se hacen injertos, entonces ese injerto ya no produce. Tiene que seguir haciéndose para que siga produciendo, se tiene que seguir generando esos injertos. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 26 nos dice algo muy interesante. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. Esta palabra hagamos está en plural. Si hacemos pregunta al texto, uno preguntaría, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Con quién hablaba Dios? Si Dios está hablando y dice, hagamos, en plural, hagamos al hombre. Interesante esto. Entonces, dijo Dios, está en singular, Dios. Pero cuando dice hagamos, está en plural. La pregunta sería, si Dios es una sola persona, la pregunta sería entonces, ¿con quién está hablando Dios? Dios tiene que haber estado hablando con alguien de su mismo nivel, con alguien que tiene la misma capacidad de crear, porque dice, hagamos. Y no pueden ser los ángeles. No puede ser que Dios está hablando con los ángeles, porque los ángeles no tienen la capacidad de crear. Dios está hablando con alguien que es de su mismo nivel. Entonces, la Biblia da por sentado que Dios es una Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Uno en esencia, tres en sustancia. Es lo que podemos entender de lo que Dios nos está hablando de Él. Dios nos está diciendo que aunque es un solo Dios, ese Dios está formado por tres personas. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Interesante eso, nuestra imagen. No dice a mi imagen, sino a nuestra imagen. Ahora, ¿imagen qué es? Imagen es reflejo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted se mira al espejo, ¿usted qué está viendo de usted? Está viendo su reflejo. Usted está aquí de este lado, pero cuando usted mira al espejo, usted está mirando su reflejo. Lo que Dios está diciendo, hagamos al hombre que sea nuestro reflejo. Pero también dice conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza significa parecido, parecido. O sea, alguien que sea nuestro reflejo, pero que se parezca a nosotros. Dice, y señoré en los peces del mar. Bien, acá vemos el propósito por el cual Dios ha creado al hombre. Primero, que sea el reflejo de Dios y segundo, que pueda administrar la creación como lo haría Dios. Por eso Dios está creando al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza para señorear, para administrar la creación. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué interesante esto, ¿no? Dice que creó Dios al hombre. No dice y creó Dios a los hombres. No dice y creó Dios al hombre y a la mujer. No dice y creó Dios al hombre uno solo, al hombre uno solo, varón y hembra. O sea, que cuando la Biblia se refiere al hombre, se refiere tanto al varón como a la mujer. Eso es importante que lo entendamos. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Nuevamente viene la palabra bendición. Dice, y les dijo, recuerde que bendecir tiene que ver con hablar, ¿sí? Los bendijo y dijo, y les dijo, o sea,
bendecir es hablar bien, es a través de la palabra de Dios. Dios está dando una capacidad al ser humano. Y esa capacidad es fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Esto nos habla fructificar de fruto, multiplicar de más fruto y llenar de llenar, habla de completo. Fruto, más fruto y mucho fruto. Esa es la bendición que Dios le está dando al ser humano. Fructifique, multiplique y llene. Pero además dice, y sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es así como Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza de él, con la capacidad de fructificar, de llenar la tierra y de administrar la creación. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Bien, aquí viene algo interesante, y es que la dieta del ser humano, cuando Dios creó al hombre, la dieta o la dieta alimenticia del hombre era sin carne, o sea, frutas y verduras. O sea que el hombre era vegetariano, no consumía carne. Esa era la dieta en el principio de la creación del hombre. El hombre no comía carne. Versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces vemos que la dieta de los animales también eran plantas, eran hierbas. No comían carne. En otras palabras, entre ellos no se agredían, no se mataban y no comían carne como lo vemos hoy. El principio fue un principio perfecto. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, en el día sexto fue creado el hombre. Por eso se dice que el número de hombre es el 6, porque en el día sexto fue creado el hombre. Ahí termina Dios toda su creación. En 6 días hizo la creación. 6 días de 24 horas. No son 6 días de 1000 años cada uno. Primero, porque no creemos en la evolución. Segundo, porque creemos que esos días son de 24 horas, porque dice, y fue la tarde y la mañana el día tal. Si los días fueran de 1000 años, porque hay un texto que dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día significa que para el Señor no existe el tiempo. O sea, Él no vive en el tiempo, pero nosotros sí. El tiempo fue dado para nosotros. Entonces, la creación fue hecha en 6 días. ¿Día de qué? De 24 horas. Si fuera un día de 1000 años, ¿cuál sería la tarde y la mañana de 1000 años? Es incoherente pensar esto. Entonces, la creación fue hecha en 6 días de 24 horas. Ahora, ¿cuál es la frase
que más se repite en este capítulo. ¿Cuál es la frase que más se repite? La frase que más se repite, y dijo Dios, y dijo Dios. La segunda frase que más se repite es, y fue así. Entonces vemos algunas frases que se repiten más que otras. Y luego dice, y vio Dios que era bueno. Hay tres palabras que se están repitiendo en este capítulo. La primera, dijo Dios. La segunda, fue así. Y la tercera, y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa esto? Significa algo muy importante, que lo que Dios piensa, que lo que Dios dice y hace es coherente. Dios no piensa una cosa y habla otra y hace otra. No. Dios piensa una cosa, pero eso que pensó lo habla y eso que habla lo hace. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo somos nosotros? Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra cosa. No hay coherencia. Mientras que Dios es coherente en lo que piensa, en lo que habla y en lo que hace. Esto es muy importante, conocer de Dios, conocer quién es Dios. Capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Interesante. Los cielos y la tierra, pero todo el ejército de los cielos y todo el ejército de la tierra. O sea, todo quedó hecho, todo quedó creado. ¿Hay algo más para crear? ¿Queda faltando algo para crear? No, todo quedó creado. Pero ¿qué vemos nosotros hoy? Que la materia sigue siendo transformada por el hombre, ¿verdad? Eso es diferente. Pero todo ya había sido creado, no quedó nada que faltara a Dios. Fueron acabados los cielos y la tierra. Y cuando dice acabados, es que Dios no volvió a crear nada más. Todo lo que creó Dios lo creó en 6 días. Dios no volvió a crear nada más. Dice el versículo 2 del capítulo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bien, 6 días, comienza el séptimo día, pero ese séptimo día descansó. ¿Por qué descansó Dios? ¿Estaba cansado? ¿Se sentía agotado? ¿Tal vez tenía sueño? No, la Biblia dice que Dios no se cansa. ¿Qué significa que descansó? Esa palabra descansar habla de terminar. Dios terminó su obra. Dios terminó su creación. Dios terminó su propósito. Quiere decir que de ahí para adelante no hizo ninguna creación más. Reposó el día séptimo. Descansó. Ya no hay nada más que hacer. Como cuando alguien está haciendo el oficio y termina su oficio, ya no hay nada más que hacer, se sienta. Así pasó con Dios. Dios reposa ese día. Pero ¿qué pasó con ese día? Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese día lo bendijo. ¿Recuerdan qué es bendecir?
Bendecir es dar un propósito, es hablar bien de algo y es darle un propósito. O sea que a ese séptimo día Dios le dio un propósito. Pero dice que lo santificó. Es la primera vez que se nombra la palabra santidad, santificar o santificación en la Biblia. Lo santificó. Quiere decir que ese día lo hace diferente a los demás. La palabra santidad, la palabra santificar o santo significa diferente. ¿Por qué Dios es santo? Porque Dios es diferente a su creación. Es diferente. Nosotros no somos iguales a Dios, ni la creación es igual a Dios. No, Dios es diferente, Dios es santo. Quiere decir que ese día es diferente a todos los demás. Lo santifica, lo aparta, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, muy importante tener esto en cuenta, porque más adelante vamos a saber cuál fue el propósito que Dios le dio a ese día y qué significa que lo santificó, que lo apartó. Entonces, a través de este estudio vamos a entender el propósito real y verdadero de ese día séptimo. Versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está contando todo el origen con detalle. Dios nos está contando cómo hizo los cielos y cómo hizo la tierra. Y nos está diciendo, estos son los orígenes. ¿Sabe qué significa eso? Que no existe la evolución. La evolución es una teoría mañosa para desvirtuar el poder de Dios. No hay tal como que la creación fue hecha en miles de años o que evolucionó o que salió de una explosión. Nada de eso. Dios nos está diciendo, estos son los orígenes. Porque Dios habla claro. Dios habla claro y habla directo. Y Dios tiene todo el poder para crear las cosas sin necesidad de dar tiempo, como la evolución muchas veces enseña. Versículo 5 dice, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, o sea que nos está hablando antes de que la tierra produjera hierba y árboles. Dice, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces Dios nos está contando desde el principio, dice que no llovía sobre la tierra, no llovía. O sea, en otras palabras, en el principio llovía para arriba, ¿no? Como algunos dicen, que cuando llueva para arriba, no hay un dicho que tienen las personas. Sabe que en el principio llovía era hacia arriba. Dice el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, por lo tanto, como no llovía, no existían las nubes. No llovía. El cielo era totalmente despejado. No existían las nubes. Subía de la tierra un vapor y regaba la tierra. Interesante eso. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser
viviente. Ahora nos va a contar con detalle. El hombre fue creado en el sexto día. Pero en el capítulo 2, Dios nos va a contar cómo fue que lo creó, cómo fue que lo hizo. Dice que Dios formó al hombre. Formar viene de hacer con las manos. Es interesante que Dios, el único ser que fue creado con las manos de Dios, que fue formado con las manos de Dios, es el hombre. Ni los ángeles, ni los animales, ni ningún otro ser fue creado de esa manera. Fue creado, dice que lo formó del polvo de la tierra. Y hay una diferencia entre polvo y barro. Algunos enseñan que el hombre fue creado de barro. No, fue creado de polvo. ¿Sabe qué es polvo? Polvo son partículas pequeñas que no se pueden unir. ¿Usted puede unir el polvo? No, usted no puede unir el polvo, no se puede unir el polvo. Si usted sopla el polvo, salen las partículas. Mientras que el barro es algo compacto, es algo que se deja moldear, es algo que se deja dar forma porque es compacto, mientras que el polvo no. Ahora, te doy un dato científico. ¿Cuál es el dato científico? Es el siguiente: nosotros y toda la creación, lo que hay en el universo, está creado de partículas pequeñas, o sea, de átomos. Y han descubierto que los átomos no se pueden unir entre sí. Y si todo lo que vemos está compuesto de átomos, la pregunta que se hacen los científicos: ¿cómo las cosas están unidas? ¿Por qué nosotros no nos desintegramos? Deberíamos desintegrarnos porque estamos compuestos de átomos. Todo está compuesto de átomos y son partículas que no se pueden unir. Esto es interesante de Dios y es donde Dios muestra su poder. Entonces dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice, sopló, la Biblia dice, formó Dios al hombre del polvo y luego ¿qué hace? Sopló. Pero ¿cómo sopló Dios? ¿En dónde? En la nariz. ¿Por dónde respiramos nosotros? Por la nariz. Se puede respirar por la boca, pero la parte ideal para respirar es la nariz. Por ahí es donde entra el aliento de vida. Cuando alguien muere, entonces deja de qué? De respirar. ¿Por dónde? Por la nariz. Entonces Dios dice que sopló aliento de vida. No fue que Dios hizo esto. No. Cuando dice aliento, aliento es esto. Si usted coloca su mano cerquita a su boca y usted hace esto, sale como un vapor de su boca. Y ese vapor, ¿cómo es? Caliente. Cuando la Biblia dice que sopló Dios aliento de vida, es que Dios hizo esto con el muñequito de polvo, así. Y cuando Dios sopló, se compactó ese muñequito de polvo, se compactó. Ahí fue creado, dice, y fue el hombre un ser viviente. Ahí se creó el alma. Cuando el polvo recibe el aliento de Dios, se compacta y es creado el alma.
Ya hemos visto que el alma es mente, voluntad y emociones. Ahí fue creado el alma. Entonces está el aliento de Dios, el alma y el cuerpo. Somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Es como Dios ha creado al hombre. Esta es la manera en que Dios creó al ser humano. Queremos invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, a nuestro canal. Si tienen preguntas, las pueden hacer sus preguntas por el chat, los comentarios, y con gusto responderemos a sus preguntas. Gracias por su atención. Un abrazo.